Bien, en esta tercera cápsula trabajaremos nuevamente con el comando revolución, pero aplicaremos perfiles personalizados que nos permitan entonces hacer figuras más complejas. En este ejercicio voy a cambiar la vista superior que viene por defecto a la vista frontal. Voy a hacer un esquema básico de un rodamiento para aplicar, entre otras cosas, el comando de región para generar un perfil compuesto y además el comando de patrón que me permitirá entonces replicar la cantidad de esferas que tendrá entonces este rodamiento. Son medidas nuevamente aproximadas para agilizar el proceso. Voy a partir entonces con un rectángulo. Voy a dibujar un círculo a una cierta distancia. Voy a tener que hacer un acomodo aquí. Por ahí. Luego voy a hacer una línea que va a quedar como referencia para el eje de rotación. Y ahora entonces voy a aplicar otro círculo concéntrico y con una medida levemente inferior a la anterior para dejar cierto el espacio ahí de holgura al rodamiento. Ahora entonces voy a proceder a recortar sobrantes. Nótese aquí esta parte interna tampoco la necesito. Y trazaré también una línea al centro y nuevamente recortaré. Con esto tengo prácticamente todo el rodamiento. Ahora, como vemos aquí, esto está compuesto de un rectángulo que fue cortado por esta parte circular, pero si yo toco el rectángulo, todo el resto del contorno sigue unido, mientras que obviamente la parte circular está por separado. Lo mismo ocurre acá, la parte circular está desconectada de la línea. Entonces, lo primero que necesito hacer es el comando región para que esto funcione correctamente. Voy a hacer una copia solamente para ilustrar lo que es incorrecto. Y más aún voy a separar estas líneas y las voy a dejar en forma individual. ¿Ya? Esto entonces le voy a colocar una X aquí. Esto es lo que no se debe hacer. No puede estar entonces el perfil abierto. Aplicaremos entonces el comando región. Recordemos aquí en el menú de dibujo, ese es el comando región, el cual entonces lo podemos sacar por teclado escribiendo rec. No es necesario hacerlo en forma individual. Podemos seleccionar varios perfiles o varias regiones cerradas simultáneamente. El software identificará los loops, que se llama, que es la parte entonces que define cada contorno. Selecciono un Enter y vemos entonces ahí están los loops o bucles y dice entonces que ha reconocido dos regiones. Esta es la región 1 y ahora entonces esa es la región 2. Ahora entonces esta parte inferior le voy a hacer una simetría para generar la cubeta superior. Copié acá el modelo para hacerlo equivalente nomás, pero recuerden que eso es lo que no se debe hacer. Esto está en forma de puras líneas individuales. Ahora entonces, el paso número 1 será convertir esto, que es una media luna, ¿cierto?, en la esfera. Y esta esfera será como el primer ejercicio de la cápsula número 1, será entonces revolucionada sobre su eje axial, que es la línea horizontal. Seleccionamos entonces
y aplicamos entonces el comando revolución, punto número 1, punto número 2 y una revolución completa porque queremos hacer una esfera. Acá sería equivalente, pero necesito seleccionar las dos cosas. Revolución nuevamente. En este caso se ven idénticos. Ahora entonces observemos el siguiente detalle. Tenemos eso. Lo voy a dejar en perspectiva para apreciar entonces lo que va a suceder. En este caso voy a seleccionar mi cubeta inferior y mi cubeta superior. Aplicaré entonces el comando revolución. Definiré el eje axial, que lo tengo aquí, con esta línea, los dos clics, y entonces el Enter. Para que se note entonces lo que he hecho, lo dejo en tono de gris, y ahí entonces tenemos las cubetas interior y exterior, más la esfera, con la holgura que le dimos previamente. Lo voy a volver atrás para reiterar la idea. Selecciono entonces, aplicamos el comando revolución, marco el punto 1, marco el punto 2 y Enter. Ahora observen respecto a lo que no se debía hacer. Aquí se va a ver una diferencia notable. Primero, no puedo seleccionar solamente el perfil con un solo clic, sino que estoy obligado en este caso a hacer un barrido. Aplico el comando. Elijo el mismo eje. Y observen que ya se está viendo algo distinto, totalmente distinto. Hay muchas rayas comparado con el modelo lateral. Muchas rayas. Y a pesar de que en el tono de gris se puedan ver casi idénticos, ahí pueden notar que hay una línea, ¿cierto? Y acá hay una línea que está oculta. El detalle está es que esto es como si estuviera hecho de papel. Fíjense que incluso apareció una línea transversal aquí que no está en el otro. Y si yo hago clic y hago el mismo ejercicio de separar el modelo, al mover esto, fíjense que esto se destapa y me deja entonces, aquí lo puedo borrar incluso, me deja entonces una figura que es como si fuera hecha de papel, sin ningún material sólido, por así decirlo, en el interior. Esto entonces no sirve porque no se pueden aplicar las herramientas unión, diferencia, dado que no es una figura sólida, ¿ya? Por ese motivo entonces siempre hay que hacer una región en los perfiles compuestos. Bien, eliminamos esto entonces, que es la aclaración. Ahora que tenemos nuestra figura y que la hicimos en la vista frontal, debemos entonces ubicar la vista lateral del modelo y podemos elegir entonces la derecha o la izquierda, da lo mismo, para poder replicar entonces esta esfera. Pero antes de, vamos a hacer aquí una pequeña magia para arreglar o mejorar el estilo visual. Voy a ir a el estilo visual, voy a elegir la opción realista y voy a buscar entonces un comando que en español debería estar por aquí, que se llama explorador de materiales y que en la versión en inglés, o si lo queremos ejecutar por teclado, sería --mat, tal cual estamos viendo allí. Reiterando, cambié el estilo a realista y aquí entonces podemos aplicar distintas texturas, colores o apariencias visuales de distintas cosas como ustedes pueden leer. Voy a aplicar entonces en este caso metal en la subdivisión a 0 y por ejemplo esta aquí hay que correr un poco para el costado esto para que se lea mejor y ahí el nombre y etcétera. Pero en este caso voy a elegir este y lo voy a arrastrar sencillamente sobre la cubierta. Voy a entonces colocarlo ahí y esto va a cambiar el estilo visual
No sé si se alcanza a apreciar ahí, pero ven, cambia el brillo, la forma. Voy a colocarle un color mejor para que aquí pintura metalizada, para que se vea diferente. Ahí, pueden apreciar entonces que se ve verde. Voy a elegir esta más roja, por ejemplo, para la esfera. Asimismo, entonces pueden elegir tipo plástico, acero, aluminio, etc. Voy a elegir un aluminio anodizado azul para el interior. Dependiendo del estilo donde se proyecte la luz, se verá más o menos reflejado este color que le hemos puesto. ¿Ok? Así entonces le podemos dar una textura a la figura sólida que estamos creando. Cerramos esto. Y volvemos entonces, después de este paréntesis de cómo cambiar el color, que también lo hicimos por allí cambiándole el color al layer, que en este caso no va a tener ningún efecto. Observen que podría colocarle rojo. Y como estoy aplicando una textura, entonces ya no hay ninguna diferencia en el modelo sólido, salvo que pasemos el mouse y ahí aparecen entonces los contornos, los ribetes en rojo. Podemos apreciar que la línea de eje que sigue ahí está en rojo. Bien, vamos entonces a la vista izquierda o bien derecha, da lo mismo. Y luego entonces aplicamos lo mismo que haríamos en 2D para replicar entonces esta esfera a lo largo de esta forma circular. Como es un dibujo con medida aproximada, tendré que estimar cuántas esferas van a caber. Así que voy aquí a aplicar la matriz polar. Definimos entonces el centro. Y aquí el software me dio 6 por defecto, como siempre. Yo voy a estimar a ver si caben 9. Si caben 10. Podría ser. Ahora un detalle importante es que si yo quisiera cambiar el color, no es el caso, pero si quisiera cambiar el color a un objeto individualmente por separado, debemos nuevamente sacar el comando asociativo. Lo otro, para poder aplicar operaciones de subtracción, unión, etc., también es necesario que esta operación esté desactivada. ¿Ya? Así que por referencia lo vamos a dejar así. Ok, entonces aquí hemos concluido nuestra cápsula número 3 de cómo hacer un perfil compuesto con el comando región y aprovechamos de ver cómo agregar textura y cómo aplicar particularmente un patrón en esta operación.